Nos acompaña en esta primera parte del programa el secretario de Asuntos Jurídicos e integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantes Díaz, está con nosotros y con José Dantes vamos a hablar sobre la explicación que daba ayer en sus redes sociales sobre la reforma constitucional que promueve el gobierno del presidente Luis Abinader, indicando cuáles son los propósitos que, de acuerdo a la explicación que él dio en su cuenta de Twitter, están velados dentro de la proclama de un ministerio público independiente. Pero vamos a dejar que sea él quien nos explique ampliamente de qué se trata. Bienvenido, José, qué bueno tenerte en Esto No Tiene Nombre. Buenas tardes para ti, Miralba, para Pinky, para don Roberto Cavada, donde sea que se encuentre. En el día de ayer publicaste varios tweets en donde tú explicabas por qué la reforma constitucional que propone el presidente Luis Abinader no es tal reforma. ¿A qué te refieres y cuáles son los puntos que te preocupan tanto a ti como al PLD con relación a esta reforma que, según quienes la están defendiendo, sería para darle auténtica autonomía al Ministerio Público y a un Procurador General? Mira, lo que pasa, lo que yo he planteado es que realmente esto de lo que se trata es de una contrarreforma. Y es una contrarreforma porque si lo que se ha procurado o que se ha promovido desde hace tiempo, desde hace meses, es la intención de fortalecer la institucionalidad y la independencia, no solo del Ministerio Público, sino de las altas cortes y de los sistemas de pesos y de contrapesos, pues cuando tú analizas la propuesta de reforma, que dicho sea, entendemos que no es el momento más oportuno para discutir una reforma a la Constitución por la crisis económica que atraviesa la sociedad dominicana, pero cuando nos vamos al contenido jurídico, pues nos damos cuenta de que realmente se trata de una contrarreforma. ¿Por qué se trata de una contrarreforma? Porque creemos que no se corresponde con dar más institucionalidad al hecho de que el presidente desmonte el régimen constitucional que tiene el Ministerio Público a partir del artículo 169. O sea, él lo que está haciendo con esa propuesta es sacándolo de la Constitución, mandándolo a una ley y que sea la ley la que determine su organización y su funcionamiento. O sea, le está quitando la categoría cuando el Ministerio Público, en este caso, es un órgano constitucional y extrapoder, número uno. Número dos, ¿qué ocurre con una propuesta de esa naturaleza? Que hasta tanto haya una ley que determine quién designa a ese procurador y a los adjuntos, ¿tú sabes quién lo continuará designando? El presidente el presidente de la República. Porque hay una disposición transitoria que dice que hasta tanto la ley determine cómo se designa, quién y cuál es el funcionamiento, lo continuará haciendo el presidente de la República. Entonces, eso es una... Pero esa ley no la tenemos. O sea, no, esa ley que regiría, que normaría la forma de elegirlo, todavía no está sobre la mesa. Exactamente. Entonces, ¿cómo tú me propones un cambio a la Constitución para decir, yo voy a quitarme la facultad de designar al procurador y no me dices quién lo va a hacer, sino que lo remites a la ley? Eso corre el riesgo que ha corrido las tres causales y el Código Penal de que aún con las mayorías en ambas cámaras, ese partido no le ha dado la gana, no ha tenido el interés de que nuestro país cuente con un código penal. ¿Qué garantía hay de que sí tendrán el interés de que cuente con una ley que organice el Ministerio Público que hoy está constitucionalizado? Pero aparte de eso, otro de los aspectos de la contrarreforma de la propuesta que han presentado es que actualmente la Constitución prevé que los adjuntos del procurador, 7 de ellos serán de carrera y 7 serán de libre nombramiento por el presidente de la República. ¿Qué está proponiendo Luis Abinader? Que los 14 adjuntos, hasta tanto haya una ley, sean designados por el presidente de la República. O sea, está desmontando la carrera del Ministerio Público. Entonces no me puede hablar de institucionalidad, no me puede querer
vender transparencia, porque la propuesta sobre el Ministerio Público no es transparente, no es para blindar al Ministerio Público, pero más aún, la designación que él pudiese hacer si se reforma la Constitución, cosa que no pasará, sería por 6 años, o sea, por los 2 años que le resta de su periodo presidencial y por los próximos 4 años. Entonces, la intención es que se blinde el Ministerio Público o que se blinden las actuaciones de la gestión de su gobierno hasta el 2028, más allá de su periodo presidencial, o en caso de que lograra la repostulación hasta tanto él salga de la presidencia. Entonces, por esa razón es que nosotros, en términos jurídicos, en cuanto al ministerio, en cuanto al propio Ministerio Público, esos son parte de nuestros reparos. Ahora bien, hay reparos para todos los otros aspectos de la reforma constitucional. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que se encarga de la designación de los jueces y de los miembros de las altas cortes, entiéndase, el Constitucional, la Suprema Corte de Justicia. En donde actualmente el presidente tiene 2 votos y no 1, porque tiene el voto del procurador que lo nombra el presidente. No, pero tiene más, tiene el presidente del Senado, que es su aliado, que lo puso él ahí, y el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, tiene 4 de 8 votos, si a eso vamos. Entonces, pero José, también así lo tenía el anterior. Sí. Porque ese es el sistema, ese es el esquema que tenemos ahora. Claro. ¿Cuál es la gran diferencia entre el anterior consejo y este consejo? Que en la propuesta de institucionalidad de Luis Abinader sobre ese consejo, se está planteando que el consejo tenga la facultad de remover a los miembros de las altas cortes, suplantando la facultad del Congreso Nacional de hacer el juicio político. O sea, el órgano que lo designa también es el órgano que lo puede sustituir cuando quiera. Entonces, ¿dónde está el sistema de pesos y de contrapesos que debe existir en una democracia? No existe con una propuesta de esa naturaleza. Pero por otro lado, al Consejo también le quieren asignar funciones por ley. El Consejo es un órgano que carece de legitimidad democrática directa. Por vía de consecuencia, cualquier función que tenga debe venir dada por la Constitución de la República, no por una ley adjetiva en este caso. Y si estamos tan preocupados por la institucionalidad, ¿por qué razón? ¿Qué extraño es que en la discusión, en la propuesta para el Consejo de la Magistratura, no se planteó definir con claridad el concepto de la segunda mayoría? De la segunda mayoría, para que no ocurra lo que pasó hace un año, que al partido que es la segunda mayoría le despojaron de un asiento del Consejo para dárselo a un aliado de la primera mayoría. O sea, no hay una intención real de afianzar la institucionalidad en términos jurídicos cuando vemos la propuesta. Con el Constitucional, ¿qué ocurre con el Constitucional? Y esto es algo grave. A este Consejo les corresponde hacer la designación de 5 jueces del Constitucional, cuyos plazos vencen en el mes de diciembre de este año. Tanto la ley como los reglamentos dicen que es por un periodo de 9 años. Ellos lo quieren cambiar por 10 años. Cuando tú ves cuál es la razón, no hay una explicación. Entonces, la explicación a la que se puede llegar es que simplemente este partido quiere contar con jueces suficientes para poder bloquear cualquier sentencia hasta por lo menos el 2033. Sí, hasta dentro de 11 años más. ¿Contribuye eso a la institucionalidad? Entonces, esa es otra de las incongruencias, vamos a decir, y de las incoherencias de la propuesta en términos jurídicos. La Cámara de Cuentas, ¿qué están planteando? Que sea un órgano que colabore
con la Contraloría y con el Poder Ejecutivo. La Cámara de Cuentas es el auditor externo del Estado. No se pueden crear lazos de colaboración institucional entre la Cámara de Cuentas y los órganos del Estado, porque la Cámara de Cuentas está para trabajar con el Congreso en el rol de fiscalizador. Entonces, eso tampoco contribuye a la institucionalidad. Entonces, cuando se ve y se analiza cada uno de los aspectos de la propuesta, desde el punto de vista jurídico, está lleno de incoherencias, de incongruencias, de inconsistencias y de mala fe hasta cierto punto. Porque el presidente se va a quedar con la facultad de nombrar al procurador y a los 14 adjuntos hasta el 2022. No 7, sino todos. Todos. Entonces, ¿de qué mayor independencia usted me habla? Es mentira, eso es una fábula que hay que desmontar y el pueblo dominicano lo debe saber y por esa razón nuestro partido lo está haciendo público. Ahora, ¿qué ocurre? En la mesa de transparencia de institucionalidad, nombre que no creo que le queda bien a esa mesa, cuando nosotros intentamos plantear los reparos, nos dijeron que no lo hiciésemos, que nos limitáramos lo más posible, porque lo que se quería era entrar a discutir los aspectos de la reforma. Pero yo no puedo entrar a discutir el contenido de una propuesta si de entrada no estoy de acuerdo con la propuesta. ¿Por qué? Porque políticamente no están las condiciones dadas, socialmente no están las condiciones dadas para que el país se aboque a una reforma constitucional. Hay problemas más acuciantes que estos. ¿Cómo cuál? Como la carestía de la vida. Entonces, José, en ese punto, ahí empiezan a coincidir el PLD y la Fuerza del Pueblo. Y el PRD. Y otras fuerzas que no son partidos políticos. Pero me refiero en específico a la AFP porque han sido antagónicos en los últimos 2 años de manera férrea. Entonces empiezan a coincidir, que no está mal porque hay puntos de interés de la ciudadanía que la oposición tiene que defenderlo, aunque internamente entre ellos no haya puntos de encuentro, pero sí puntos de interés común que entiendan que benefician a la ciudadanía. Yo lo que creo realmente que lo que nosotros debemos hacer es estar cerca del pueblo y acompañarlo en el reclamo de las conquistas que ellos entienden que han ido perdiendo. ¿Cómo cuáles? Como los servicios públicos que cada día se van deteriorando, como los subsidios sociales que se han ido desmontando. La calidad de la educación ha estado por el suelo. ¿Qué ha sido del año, qué ha sido del año escolar? Todos los países criticaron y prácticamente dieron como un hecho que la virtualidad no funcionó para fines del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, aquí lo han querido mostrar como un éxito. ¿Dónde está el éxito? El peor sector público de política pública en este momento es la educación dominicana. Los escándalos que hay con los suplidores del desayuno, de la merienda, de la comida escolar, están ahí. ¿Y qué ha hecho ese Ministerio Público independiente y objetivo? Fíjense si han llamado en algún momento a los funcionarios de esa institución. Mientras tanto, hubo uno de los ex suplidores que lamentablemente se quitó la vida, porque no es solamente que los han sacado para poner gente que no cuentan con las condiciones mínimas para suplir los servicios, sino también que los que sí han mantenido dando ese servicio le deben más de 1 año. Entonces, ¿de qué se trata esto? Y con toda esta situación, con el transporte, con el precio de los combustibles, inflación un 8.7%, que es la 4ª más alta del continente, luego de Argentina, Brasil, Venezuela. Tú me quieres a mí decir que la prioridad de la República Dominicana es una reforma constitucional para blindar la independencia del Ministerio Público, tú nombrándolo durante 6 años, no solamente al procurador, sino hasta lo que eran de carrera. Por favor, o sea, que no nos tomen el pelo, aunque yo me estoy quedando calvo, pero que no nos tomen el pelo
y que seamos lo suficientemente sinceros.